de novela, todo sobre novelas en un solo canal. Si te gusta esta propuesta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de actores turcos que ya ni se hablan. Aunque no lo parezca, no es oro todo lo que reluce, y al igual que en muchas ocasiones hemos visto cómo el amor florecía en el set de grabación y traspasaba la pantalla, algunos de ellos eran amigos, de otros hasta que se rumoreó que podían haber tenido un romance. En otros casos el problema lo creó una negativa o un hombre se interpuso en el camino de dos buenas amigas y acabó con su relación. Motivos hay muchos y muy variados, pero el resultado es el mismo, que por un tema o por otro, a día de hoy, no se soportan. Demet Özdemir, quien obtuvo la fama mundial por Erkenci Kız, y Yağmur Tanrısepsin, a la que descubrimos como S en El secreto de Feriha, tenían una bonita relación de amistad. Eran inseparables y compartían mucho tiempo juntas, algo de lo que hacían partícipe a todos sus seguidores. Pero parece que todo eso quedó en el pasado. En 2019, Yağmur terminó su relación de 5 años con el músico Oğuzhan Koç. Al parecer, la ruptura de ambos se produjo antes de casarse porque él no quería pasar por el altar. Prefería esperar más tiempo y eso colmó la paciencia de la intérprete, que puso fin a su noviazgo. En mitad de la separación, medios como CNN Turquía comenzaron a publicar rumores sobre una posible relación secreta entre Oğuzhan Koç y Demet. Ambos se apresuraron a negar esas noticias y aunque fueron vistos juntos en noviembre de ese año en Emirgan, los dos declararon que solo eran amigos, zanjando así el tema. En enero de 2021, la pareja reconoció que mantenían un noviazgo, algo que Yağmur consideró como una traición de su íntima amiga y de su ex, por lo que borró todas las fotos de las dos que había compartido con sus seguidores y dejó de seguirla, dando fin con ello a su amistad. Akın Akinosu y Ebru Şahin. Aunque los protagonistas de Herkay forman una de las parejas de las novelas turcas más populares de los últimos años, ambos terminaron su amistad de forma abrupta y tomaron caminos diferentes. Todo marchaba sobre ruedas en las grabaciones de la famosa ficción y sin ninguna polémica, hasta que llegó el episodio final, que fue grabado en Mardin. Todavía no se ha aclarado por completo lo que sucedió, pero parece ser que Akın llegó tarde al rodaje, lo que provocó que recibiera una advertencia por parte de la producción. Esto, unido al cansancio que ya arrastraba el equipo por tanto tiempo de trabajo, hizo que se creara una gran tensión por el asunto. Después del incidente, el guapo actor se retiró del set de grabación, lo que hizo que todo se retrasara. El intérprete compartió un mensaje con sus fans donde aseguraba que había sido él el agredido y no al revés, como estaban haciendo parecer. Esto provocó un distanciamiento absoluto entre la pareja de protagonistas, que hasta el momento habían derrochado tanta química en la pantalla que los fans soñaban con que su amor en la ficción se convirtiera en real. Como ya es la manera oficial de confirmar las cosas en el siglo XXI, ambos se dejaron de seguir y cuando la serie acabó, también lo hizo su amistad. Dilan Cecik Deniz y Aybüke Pusat. Otra relación que acabó por culpa de un hombre. Las dos bellas actrices comenzaron su amistad cuando ambas coincidieron en Miss Turquía 2014. El galán que se interpuso entre ellas fue Furkan Andik, con quien Dilan estuvo saliendo de 2018 a 2019. Al poco tiempo el actor Aybüke Pusat, que eran la pareja protagonista de En todas partes, Tú, fueron captados en el centro comercial, y ahí es donde comenzaron los rumores de un posible romance entre ellos. Todo indicaba que una vez más el amor había traspasado la pantalla y en diciembre del mismo año fueron fotografiados juntos en el aeropuerto camino de África para celebrar el Año Nuevo. Acto seguido, Dilan dejó de seguir a Aybüke y su ya ex amiga hizo lo propio, poniendo así punto final a su relación. Ergan Petekaya y Nurgül Yeşilkay. Las diferencias entre estos dos grandes actores surgieron durante el rodaje de Paramparca, Vidas Cruzadas. Todo parecía ir de maravilla hasta que surgieron los problemas por una escena en la que ambos se besaban. La intérprete quería repetir la toma ya que consideraba que al ser una escena de amor requería de más pasión para ser más creíble, a lo que el actor se negó argumentando que los espectadores más conservadores se sentirían molestos. Al poco tiempo, Nurgül salió de la grabación de manera repentina sin que se supiera el motivo. Años más tarde, la actriz quiso aclarar lo que había pasado. Me dijo que no iba a trabajar más conmigo, que no podíamos hacer escenas de besos si en la vida real no éramos amantes.
Le respondí que era una locura lo que me estaba diciendo, y como no soportó que lo rechazara, me quiso difamar diciéndole a todos que yo estaba enamorada de él. Y prosiguió: con Erkan no se podía trabajar, llegaba casi siempre tarde y con olor a alcohol. Por las mañanas, muchas veces, no podía levantarse. Nadie lo cuenta, pero es la verdad. Por estas declaraciones, el actor la denunció y ella puso una contrademanda. Ninguna de las dos causas tuvo éxito y el conflicto entre los dos intérpretes se fue disolviendo. Bensu Soral y Chagatai Ulusoy, una preciosa pareja de actores que en 2016 protagonizaron juntos la exitosa novela Izarde. Todo parecía indicar que entre ellos existía una relación cordial, pero tanto los fans como los medios turcos se dieron cuenta de una cosa: los dos intérpretes se dejaron de seguir cuando acabó la serie. La controversia se desató con la muerte de Melek, el personaje que interpretaba a Bensu, lo que desató los rumores de una supuesta mala relación entre ellos. Se dice que uno de los motivos fueron los celos del novio de la actriz, Hakan Bas, debido a las escenas amorosas. Los dos intérpretes declararon que no había problema alguno entre ellos, algo que no convenció a los seguidores de la serie, ya que la mayoría cree que todo fue debido a los diferentes caracteres de ambos protagonistas. Burak Özçivit y Neslihan Atagul. La historia de amor de Nihan y Kemal ha conquistado a medio mundo. Sin embargo, fuera de la pantalla los lazos entre los protagonistas no parecen ser tan estrechos. De hecho, aunque Neslihan Atagul contrajo matrimonio en pleno rodaje de la serie, su compañero de reparto no asistió a la celebración. Se hablaba de que el novio de la actriz sentía celos y eso hizo que se enfriara su relación. Años después de aquel enlace, Kadir Dogulu, marido de la intérprete, aclaró los motivos en una entrevista concedida en su país. Cuando nos unimos, mostramos el máximo respeto. No teníamos palabras en contra de Burak. Es muy amable, pero no éramos amigos. No podemos serlo, explicó. Sin embargo, el esposo de la protagonista, de Kara Sevda, trató de quitar hierro al asunto. Somos diferentes, dijo. Al igual que su mujer, Kadir también trabajó con Burak Özçivit entre 2011 y 2013. Ambos coincidieron en la serie El Sultán y guardan muy buen recuerdo. Trabajé con Burak, me encantó. Es un buen tipo, tiene cualidades y quizás es uno de los hombres más bellos de Turquía, ha señalado Kadir, que ha vuelto a insistir en que pese a todo, no tiene nada en común y que sus diferencias de caracteres son el motivo por el que no son amigos. Por su parte, Neslihan nunca ha querido responder a preguntas sobre el tema y el guapo actor se limitaba a contestar que él no tenía ningún problema con nadie. Si te gustó este video, por favor, dale like y suscríbete para ver todo el contenido que preparamos en De Novela. Todas las novelas en un solo canal.